Amén. Dios le bendiga más, mis hermanos. Hermanos, vamos a ir buscando en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 33, del 33 al 39. Hace unas semanas, ¿sí? Hace unas semanas atrás, mi padre estaba hablando acerca de la importancia del ayuno en la iglesia y de que es algo que la iglesia necesita más que nunca. Y en base a eso, estábamos compartiendo los hermanos José de Yanira, Celito. Nos juntamos por llamada y compartimos la palabra y estábamos compartiendo acerca de esta parte de la importancia del ayuno. Entonces, Dios me estaba llevando a que compartamos acerca de eso, sobre el ayuno verdadero. Ese es el título, el ayuno verdadero. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Lucas 5:33 en adelante. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo de los fariseos, ¿por qué los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Me perdí. Ni un vestido viejo. Solamente si... Vamos a ver el 36 que me perdí. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino también que el remiendo secado, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, oh Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ministre por medio de tu palabra, oh Dios. Que no solamente se quede como un aprendizaje, Dios, sino que mañana, Padre, queramos ayunar, Dios mío. Que nosotros nos motivemos en ayunar, Dios mío, con los propósitos que tú quieres que ayunemos, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Dios mío, la pongamos por práctica y por obra, oh Dios, y que llegue a nuestros corazones y no solamente a nuestros oídos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, cuando uno lee este verso bíblico, para poner un poco en contexto, Jesús viene y hace el llamamiento a Leví, que también viene siendo Mateo. Pero ¿qué pasa? Mateo era un hombre publicano y un poco pudiente. Cuando Jesús lo llamó y lo salvó, Mateo quiso hacer un banquete para Jesús y sus discípulos. ¿Qué pasa? Que cuando hace el banquete, los fariseos ven que Jesús está comiendo con gentil y publicano, con gente pecadora. Entonces ellos vienen y como que reprenden a Jesús por eso, pero Jesús les responde, y después de eso vienen y lo quieren atacar y acusar, haciendo unas objeciones. ¿Acerca de qué? Amén. ¿Se escucha bien? Ok. Entonces le hacen objeciones diciéndole, entonces, ¿por qué los discípulos de Juan y nosotros los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Entonces, antes de dar la respuesta a eso, yo quisiera hacer un relato histórico de lo que es el ayuno,
Porque el ayuno no es como muchos piensan que es una cosa o una práctica que empieza en el Nuevo Testamento. El ayuno empieza desde mucho antes. Porque incluso ya en la ley de Moisés, ya Dios había convocado lo que es el ayuno. Había un día de ayuno. Entonces, para ir hablando un poco sobre eso, antes de eso, primero me vuelvo un paso, y es para qué sirve el ayuno. O sea, el ayuno no es como muchas personas piensan que es una varita mágica o una forma de tú manipular a Dios diciendo, si yo ayuno, Dios me va a entregar esto. Voy a ayunar para que Dios me dé este trabajo. Voy a ayunar para que pueda producir o eso. Mucha gente utiliza el ayuno como si fuera un método de forzar a Dios y decirle, mira, estoy haciendo esto, págame por lo que estoy haciendo. Pero verdaderamente eso está muy lejos de lo que es la realidad. Porque el ayuno verdaderamente es una disciplina bíblica que lleva al cuerpo a lo que es la humillación, un duelo y alineación espiritual. O sea, en otra palabra, los fines no son para yo forzar a Dios, sino humillándome para alcanzar la misericordia de Él. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ya que sabemos cuál es el propósito del ayuno, vamos a hablar un poco sobre su origen. El ayuno, donde primeramente se encuentra, está en Levítico 16, del 29 al 31. No lo vamos a leer, lo voy a decir por encima. Pero en Levítico 16, del 29 al 31, la palabra ayuno no aparece como tal en lo que es nuestro idioma original, pero en nuestro idioma español. Pero en el idioma original es una palabra que de ahí se deriva lo que es la palabra ayuno. Pero, ¿qué pasa en ese día? Para los judíos, ese día se le llamaba el día de Yom Kippur, que lo que significaba era el día de la expiación. O sea, en otras palabras, Israel tenía un día exclusivo para la expiación por sus pecados. ¿Qué pasa? Ese día nosotros lo conocemos y era el día más solemne que tenía todo Israel. En ese día se consideraba día de reposo, no se trabajaba, tenían que ayunar. ¿Por qué? Porque iban a presentar todos los pecados del pueblo para que el sacerdote hiciera el sacrificio. Entonces, desde ese entonces, ese fue el ayuno que Dios convocó para Israel. Pero ¿qué pasa? Más adelante, después del cautiverio babilónico, los judíos incorporaron 4 días más de ayuno, a pesar del día del Yom Kippur. Esos 4 ayunos se registran en el libro de Zacarías 8:19, donde habla acerca de que, o sea, lo menciona por los días, pero esos ayunos se hacían por diversas razones. Las 4 razones por las que se hacían era la primera, por la destrucción del templo, ya que como sabemos, cuando Dios vino, cuando los de Babilonia vinieron e invadieron Israel, destruyeron el templo. Y entonces, por eso, el 4º mes del calendario de Israel se convocó un ayuno. El segundo fue por el exilio de Babilonia. El tercero fue por el asesinato de un gobernador llamado Bodías. Y el último fue por la ruptura de las murallas. Entonces, debido a esos 4 acontecimientos, los judíos empezaron a incorporar 4 días más de ayuno nacional, pero lo estaban haciendo todo por motivos de duelo. Lo que quiero dejar dicho, que ellos lo hacían, no era como una, ¿cómo decirlo? Como si fuera por manipular a Dios, sino que era porque estaban dolidos por lo que a Israel le había pasado en aquel entonces. Entonces, después de eso, el ayuno, como podemos ver, no estaba con el propósito de, como yo dije, de manipular a Dios, sino que era por motivo de duelo. Pero en la Biblia encontramos 4 motivos por los cuales las personas ayunaban. La primera es, como yo dije en un principio, era una señal de arrepentimiento y clamor por misericordia a Dios. Cuando el pueblo o un individuo reconocía su pecado, él tenía y temía del juicio divino, ayunaba en señal de duelo espiritual. Por ejemplo, si vamos a 1 Samuel capítulo 7, verso 6, dice que el pueblo de Mizpa ayunaron confesando que contra el Señor habían pecado. O sea, en otra palabra, ellos habían reconocido que habían pecado en contra de Dios
y como habían reconocido que habían pecado en contra de Dios, para demostrarle a Dios que estaban arrepentidos y que no querían que el juicio de él cayera sobre Israel, entonces convocaron a toda la nación a ayuno en señal de arrepentimiento. O sea que la primera razón por la cual nosotros debemos de ayunar es en señal de que estamos arrepentidos de nuestra manera de vivir, del pecado que nosotros antes vivíamos anteriormente. Entonces, también vemos, por ejemplo, en Reyes, en Primera de Reyes 21-27, que dice que el rey Acab, ante el juicio que Elías había pronunciado, él convocó ayuno porque temía del juicio que Dios le había caído, le iba a traer. Y también conocemos la historia de Nínive, que en Jonás 3, de versos 5 y 9, vemos cómo Jonás le proclama los juicios que Dios iba a caer sobre Nínive, de que lo iba a destruir. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Convocó ayuno en toda la nación. Y no solamente con las personas, sino que aún con los mismos animales había convocado ayuno y silicio. ¿Por qué? Porque estaban arrepentidos de la forma en la que habían pecado y no querían que los juicios de Dios cayeran sobre esa nación. Otra de las razones por las cuales Israel ayunaba era cuando tenían un duelo profundo. Por ejemplo, vemos al rey David cuando convocó ayuno por el motivo de que Saúl había pecado, había muerto. Y también vemos otro grupo de personas, no me acuerdo cómo se llamaban, pero cuando escucharon de la muerte de Saúl, también convocaron ayuno. Otra de las razones por las cuales ellos convocaban ayuno era porque buscaban la protección y la dirección de Dios en esos momentos, o sea, en momentos de crisis. Entonces, por ejemplo, antes de tomar una decisión o de enfrentar ejércitos enemigos, se buscaba el respaldo de Dios. Y una de las formas de lo que ellos buscaban el respaldo de Dios era cuando se ponían en ayuno. Por ejemplo, vemos el caso del rey Josafat, que al ver que estaba siendo invadido por una multitud, procuró ayuno sobre toda Judá. Y vemos cómo Dios después le libra. También vemos el caso de Esther, que recordemos la historia de Esther, que el rey había, ¿cómo se llama el hombre malo? Namán quería, Amán quería exterminar a todos los judíos. Y entonces Esther quiso convocar ayuno de 3 días y 3 noches sin comer ni beber agua. ¿Por qué? Porque se iba a presentar delante del rey y lo estaban haciendo para que Dios pusiera gracia en los ojos de Esther y así el pueblo de Israel no fuera exterminado por los planes que Namán estaba planificando. Entonces vemos cómo ellos procuraban la protección de Dios y para eso le mostraban en ayuno delante de Dios para demostrar que estaban confiando plenamente de que Dios iba a poner gracia delante de los ojos de Esther. Amén. Y por último, vemos también que ellos hicieron ayuno por revelación espiritual o intercesión. Por ejemplo, eso lo vemos en el caso de Daniel, cuando Daniel tuvo la revelación en el libro de Daniel capítulo 9 y capítulo 10 del verso 2 y 3, que Dios le había enseñado sobre la profecía de las 70 semanas y del exilio de Babilonia. ¿Y qué hizo Daniel? Para poder entender la profecía que Dios le había revelado, hizo ayuno para que Dios le revelara aquello que Dios le quería enseñar. Entonces, vemos que las razones por las cuales convocaban ayuno eran por razones para acercarse de una u otra manera a Dios y reconocer que Dios es aquel que lo iba a proteger o que le iba a iluminar, como en el caso de Daniel. Ahora bien, en ese entonces, vamos a decir, el ayuno, en los ejemplos que le puse, era un ayuno totalmente bíblico. Pero ¿qué pasa? Israel empezó a dañar ese ayuno. ¿Y cómo lo dañó? Incluso el mismo Dios lo reclamó. Y eso se encuentra en el libro de Isaías 58. Vamos a buscarlo. Libro de Isaías capítulo 58. Amén. Isaías 58 del 1 al 7 vamos a leer. Amén.
Clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que el día es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que no rompáis todo su y que rompáis todo su yugo. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Cuando veas al desnudo, lo cubra y que no te esconda de tu hermano. Aquí vemos que ya Dios le está reclamando a Israel, porque el ayuno que en un principio era para buscar el respaldo de Dios, ahora ellos estaban buscando, pero no para buscar el respaldo de Dios, sino que lo estaban haciendo para sus propios beneficios. ¿Por qué? Porque veían a su hermano padecer necesidad, pero luego venían hipócritamente delante de Dios pidiendo misericordia, sin mostrar misericordia con el hermano que estaba al lado. Luego venían, veían un hambriento y no le daban de comer, pero luego venían delante de Dios y ayunaban diciéndole, mira Dios, concédeme lo que yo quiero, pero Dios le está reclamando porque están ayunando para sus propios gustos, pero han olvidado la ley de su Dios. Entonces, hermano mío, aquí yo quiero hacer una pequeña reprensión para cada uno de nosotros, y es la siguiente: cuando tú ayunas, ¿con qué propósito tú estás ayunando? Y otra pregunta: si tú estás ayunando, tú estás tomando en serio lo que es la ley de Dios. Porque muchas veces ayunamos nosotros por propósito y deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Que el negocio está yendo mal, vamos a proclamar ayuno. Pero la pregunta mía, ¿y tu camino? ¿Cómo tú estás delante de Dios? ¿Cómo tú estás caminando? Porque uno pudo empezar ayunando bien como Israel, pero puede terminar ayunando mal por razones equivocadas. Tú puedes estar proclamando ayuno delante de Dios, creyendo que estás haciendo algo piadoso delante de Dios, pero verdaderamente tú lo que estás buscando son los beneficios de Dios sin querer saber de Dios. Porque eso es lo que estaba pasando con Israel aquí. Porque Dios está viendo cómo la ley de Dios que le mandaba, por ejemplo, una de las cosas que Dios le estuvo reclamando fue esa. ¿Por qué si tú ves al vagabundo en la calle, tú no lo coges en tu casa? Cuando tú te vas a la ley de Moisés, Moisés establecía que ser hospedador era un mandato de Dios. Sin embargo, Israel había olvidado esa ley de Dios, pero quería proclamar ayuno a Dios con el fin de que Dios le dé lo que ellos están buscando. Y vuelvo y repito, para sus propios beneficios y para su propio gusto están ayunando. ¿Llamarán a eso ustedes ayuno agradable delante de Dios? Y uno lo mira para ellos, pero míralo para ti. Y no solamente con el ayuno. Cuando tú oras delante de Dios, tú estás orando porque tú quieres vivir una vida santa delante de Dios, o tú solamente estás orando para que Dios te siga complaciendo en tus deseos carnales. Porque uno muchas veces no lo quiere mirar como algo carnal, pero donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tu tesoro solamente son cosas terrenales y tú le pides a Dios por cosas terrenales, tú lo que le estás pidiendo a Dios es que te provee para la carne. Entonces, mediten bien para qué estamos pidiéndole a Dios.
mediten bien con qué propósito estamos ayunando. Y volviendo ya a nuestro texto, en Lucas 5, ese ayuno que se fue torciendo en Israel permaneció torcido hasta los tiempos de Jesucristo. Por ejemplo, vemos al fariseo que hipócritamente venía y le decía a Dios, porque yo ayuno en la parábola del cobrador de impuestos y del publicano y del fariseo. ¿Qué pasa? Voy a decir esta pequeña parte solamente. Algo interesante pasa ahí. Y es que el fariseo viene y se ponía en una esquina para que todos los vean. ¿Y qué decía Dios? Oh Dios, te doy gracias porque no soy como aquel publicano, porque yo hago esto, ayuno 2 veces a la semana, que por cierto, para aquel entonces los fariseos más devotos eran los que ayunaban 2 veces a la semana. Y este fariseo lo está diciendo con todo el orgullo del mundo. De cierto os digo, ya tuvo su recompensa. O sea, en otras palabras, estaba ayunando ¿para qué? Para que las personas vean que él sí ayunaba. Entonces, si él estaba ayunando para que los demás lo vean, lo estaba haciendo por sus propios gustos, no porque querían hacerlo para el Señor. Y no solamente eso, sino que el mismo Señor dice, ni siquiera se lavan su cara para que se vean que están de luto y que están ayunando. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. O sea, en otras palabras, ellos seguían ayunando por sus propios gustos. Lo mismo que Dios le estaba reprendiendo en Isaías 58. Entonces, si volvemos a nuestro texto, nos damos cuenta que los fariseos estaban ayunando porque ellos querían mostrarle a los hombres que ellos sí ayunaban. Entonces, hay un punto importante, porque no solamente menciona el ayuno de los fariseos. Entonces les dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? O sea, que están hablando acerca también del ayuno que los discípulos de Juan el Bautista también hacían. Y hay que entender una cosa, como yo dije anteriormente, si nos damos cuenta, los ayunos solamente se proclamaban cuando estaban en épocas de crisis o cuando tenían necesidades. Entonces, la razón por la cual los fariseos lo hacían no era porque tenían necesidad de Dios, sino porque querían ser vistos por los hombres. Pero los discípulos de Juan estaban ayunando por otra causa, y era porque ellos estaban esperando esa venida del Mesías y estaban proclamando en ayuno, pidiéndole a Dios que venga ese Mesías. Pero Jesús le da una respuesta interesante, y es la siguiente. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Por qué Jesús le dice esa parábola? La razón es simple. El ayuno era una especie de luto que hacía para pedir el favor de Dios. Pero para la ley de aquel entonces, mejor dicho, para la época de aquel entonces, cuando se hacían bodas, no se podía ayunar. Era algo que estaba estrictamente prohibido por una simple razón. El ayuno era un luto y las bodas eran una fiesta. Si una persona se ponía a ayunar en medio de una fiesta, estaba proclamando como si fuera un luto. Es como si estuviera lamentando que el novio y la novia se están casando. Y por eso Jesucristo le dice eso. Yo soy el novio y como novio con la novia, yo estoy de fiesta, no puedo estar de luto, no puedo estar lamentando. ¿Por qué? Porque yo estoy con la iglesia. Entonces, hay una cosa interesante sobre eso, y es que Jesús utilizó la palabra del novio. ¿Por qué? Porque ese era un título que en el Antiguo Testamento se lo atribuía el mismo Dios. Por ejemplo, en Isaías 54, verso 5, el Jehová se presenta a sí mismo como el esposo de Israel. Y también pasa en Jeremías 3:14 y en Osea 2, del 19 al 20, hablando de que Dios es el esposo o el novio y que la iglesia o Israel era la esposa o la novia. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el novio, y mientras estoy con la novia, lo que está dando dicho, que Dios estaba ahí en ese lugar. Entonces, segundo. Aquí viene la pregunta.
Entonces, si ellos ayunaban por esas razones y Cristo está organizando ahora el ayuno, ¿por qué nosotros como creyentes ayunamos? Si vemos que a Jesús le dijo, entre tanto que el novio está, no puede ayunar. Miren cómo dice el verso 35. Mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Y aquí hay algo interesante, porque aquí Dios está profetizando directamente acerca de la cruz. Miren qué pasa. En la parte cuando dice, le será quitado, en el original, no es una palabra que se utilice de forma como el novio se va. La expresión, o sea, la palabra original que se utilizaba ahí se llama aparte, que lo que significa es una forma de decir que le será quitado violentamente. Para poner un ejemplo ilustrativo, esa palabra se utilizaba, por ejemplo, imagínense que una madre tiene a su niño y de repente vienen unos secuestradores y a la fuerza se lo arrebatan y la madre lo agarra con su fuerza, pero al final los secuestradores le quitan a su niño. ¿Qué pasa? La palabra que se utilizaba ahí era, le será quitado, era esa misma. O sea, era una forma que está diciendo, se lo quitaron violentamente. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuándo fue que a la iglesia, a la novia, le fue quitado el novio violentamente? Y eso lo vemos en la cruz del Calvario, porque sabemos cómo fue que Jesús, desde que empezó el sacrificio suyo, vinieron los soldados y lo arrebataron violentamente, lo juzgaron y lo mataron. Entonces, cuando el novio le fue quitado, no fue que simplemente se fue, sino fue que se lo arrebataron violentamente de la iglesia. Entonces, Dios aquí, cuando está hablando del ayuno, que ellos van a ayunar, era por esa misma causa que tú y yo ayunamos hoy en día, porque el novio no fue quitado. Pero hay una cosa muy importante que la Biblia enseña, y es que Jesús, antes de ir a la cruz a morir, Él vino y dijo, no os dejaré solo. Le dejaré el Consolador, el Espíritu Santo que será con vosotros. Él os guiará a toda verdad. O sea que a pesar de que Cristo nos fue quitado físicamente, Él no nos dejó solos, sino que nos dejó el Espíritu Santo para que estemos consolados con Él. Entonces, ¿por qué tú y yo estamos ayunando? La razón por la cual la iglesia está ayunando no es solamente por la muerte de Cristo, porque nosotros sabemos que Jesucristo resucitó. La razón por la cual la iglesia ayuna son dos motivos. Porque estamos gozosos de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero también porque estamos clamando y proclamando a Dios, ven, ven y ven. O sea, es una forma de decirle al Señor, ven Cristo, que ya estoy esperando tu segunda venida. Es una forma de proclamar que Cristo venga pronto a nuestra vida. Entonces, si tú estás ayunando por motivos terrenales, tú estás muy mal. O sea, estás haciendo un ayuno erróneo. Pero si tú estás ayunando, pidiéndole al Señor que venga pronto, así como Israel cuando tenía necesidad de que Dios venga a librarlo, tú le pidas a Dios que venga pronto a sacarte de este mundo, tú estás haciendo un ayuno para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, cuando profetiza hablando del ayuno acerca de la cruz. Y lo grande es que sigue hablando acerca de eso. Porque pongas a pensar, a Jesús le hablan del ayuno. O sea, ¿por qué ayunan? Y Jesús le responde una parábola. El novio le será quitado, entonces van a ayunar. Y le dice una siguiente parábola. Nadie que corta un pedazo de vestido nuevo lo pone un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que también el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. O sea, uno pone a pensar, Jesús, te preguntaron del ayuno y tú estás hablando de ropa vieja y ropa nueva. Es como un poco como, no entiendo qué está hablando. Pero lo que está hablando es aquí, es de lo siguiente, del sacrificio. Es lo que está diciendo, miren, el novio le será quitado, pero tiene una causa. Y es que este viejo pacto en el cual ustedes están ayunando, en el cual ustedes están viviendo, que no pueden cumplir, va a ser quitado. Y lo bueno de todo eso es que le voy a dar vestiduras nuevas. O sea, en otra palabra, le daré un nuevo pacto para que en ese pacto ustedes sí puedan cumplir la ley de Dios. O
sea, aquí está hablando de que lo que Cristo vino a hacer aquí no fue a poner un parche del viejo pacto y aquello que ustedes no puedan cumplir, yo voy a tapar esos huecos para que ustedes cumplan la otra parte. Sino que Cristo está enseñando es, yo completamente me voy a entregar por ustedes para que ustedes vengan ahora y por medio de mí cumplan todo el nuevo pacto que he establecido. Y la siguiente parábola que menciona es la del odre. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Para enseñarles lo que es un odre, en aquel entonces, un odre era como una funda hecha de cuero, de camello o de cabra, la cual la preparaban y dentro de ese odre echaban el vino. ¿Qué pasa? Cuando el vino es nuevo, bota lo que es dióxido de carbono y eso hace que la funda se expanda. O sea, en este caso, el saco de piel se expanda. ¿Qué pasa? El odre es nuevo, como es piel, la piel tiene la característica de que se puede estirar. Pero ¿qué pasa? Que cuando la piel ya es vieja, la piel lo que se cristaliza. Y si se cristaliza y le hacen presión, en vez de extenderse, se termina rompiendo. Entonces, cuando Jesús viene y dice que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, es por esa misma causa. Porque cuando el vino empieza a fermentar, entonces los gases empiezan a expandir el odre. Y si el odre es viejo, en vez de expandirse, terminará rompiéndose. En cambio, cuando el odre es nuevo, entonces lo que hace es algo diferente. Y es que el odre puede expandirse y entonces puede conservar el uno y el otro. Y eso nos enseña a nosotros sobre la transformación que Dios va a hacer en cada vida, en la vida de cada uno de nosotros. Porque si tú quieres cumplir la ley de Dios estando atado a la vieja manera de vivir, tú vas a terminar rompiéndote. Por eso es que Dios, antes de depositar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Él primero nos capacita, nos convierte en ese odre nuevo para que cuando deposite el Espíritu Santo, tú y yo no nos rompamos, sino que nos vayamos moldeando conforme a la fermentación que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, para uno estar fermentado verdaderamente por el Espíritu de Dios, no podemos ser orgullosos y duros de que cuando nos quiera moldear, nosotros venir y querer hacer fuerza, sino que si nos vamos a expandir, que sea por la voluntad del Espíritu Santo. Y hablando más llano, yo no puedo pretender y tomar la palabra de Dios y decir, esta parte la tomo y esa rechazo, sino que yo en humildad voy recogiendo todo lo que la palabra me va diciendo y lo voy moldeando a mi vida. O sea, no es una cosa de que si yo quiero, es una cosa que si Dios quiere, yo lo voy a hacer. Y si la palabra lo dice, me voy a moldear a lo que dice la palabra. No tratar de moldear la palabra a mi conveniencia, sino que la palabra sea que me vaya moldeando a mí. Y por último, vemos que pone una última parábola, y es la parábola del vino del nuevo y el añejo. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. En otras palabras, aquí sigue hablando del nuevo pacto, de que todo aquel que ya vive en el nuevo pacto, en lo que es la ley del Señor, o sea, no la ley que es, no, la ley de la gracia que dice Pablo, o sea, que ya no andemos en la ley en la fe de la ley, sino en la fe de la gracia. Me pedí un poco, pero espero que entiendan la idea, lo que Dios ha dicho. De que nosotros tenemos que procurar no vivir queriendo cumplir nosotros mismos para alcanzar el cielo, sino confiando en que Cristo fue quien bajó el cielo para que nosotros por medio de él podamos entrar. Entonces, vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5. Libro Colosenses, capítulo 3, verso 5 en adelante.
Amén. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, en otra palabra, Pablo lo que nos está diciendo a nosotros es lo siguiente: nosotros debemos de dejar de vivir en esa vieja manera de vivir y debemos de empezar a vivir en lo que es la ley que Dios ha establecido. O sea, ahora vamos a vivir despojándonos de todo aquello que vivíamos antes y haciendo ahora lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Porque el cristianismo no consiste solamente en yo voy a hacer esto, pero sigo con lo anterior. El cristianismo consiste en yo ser completamente nuevo. Porque yo no puedo coger uno del viejo y querer modificarlo para poner parte del nuevo y parte del viejo. Porque si hago una mezcla, se terminará rompiendo. En cambio, cuando hago el odre completamente nuevo, entonces el odre sí puede coger un vino nuevo. ¿Y a qué me voy con todo esto? Tú no puedes venir y decir, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, porque yo estoy orando, porque yo estoy haciendo esto y lo otro. Mucha gente viene y hacen eso mismo y dicen que para ellos Dios es lo más grande y que como Dios no es otra cosa, pero entonces su manera de vivir es una manera de vivir no arrepentida. En estos días yo le di una bola a un señor y el señor viene. Y él me conoce a mí, sabe que soy cristiano. Y viene, me dice a mí que Dios es lo más grande, que esto, que con Dios está así, que él y Dios son uno. Pero yo estoy creyendo que él está normal. Luego me doy cuenta y lo huelo y tiene un bajuarrón. Y yo me quedo como, ¿de qué Dios tú me estás hablando si el mismo Dios condena la borrachera? Entonces mucha gente dice que son de Dios, pero no dejan la vieja manera de vivir. Y Pablo aquí está diciendo algo muy claro. Nosotros, si somos cristianos, donde se evidencia es que nosotros dejamos de vivir esa vieja manera de vivir y ¿qué hacemos? Nos revestimos de ese nuevo hombre. En el verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste también llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. O sea, Dios nos está mandando por medio del apóstol Pablo que nos revistamos de ese nuevo hombre y que esas vestiduras viejas las despojemos para siempre. Nadie, voy a poner un ejemplo cotidiano, pero nadie que va para el gimnasio y llega todo sudado a su casa, cuando llega y va a salir, no coge y se pone la ropa encima de la ropa sudada. Lo primero que hace es que se quita la ropa vieja, la ropa sucia, se baña y luego que está limpio, entonces se pone la ropa limpia y ahí sale. Pero nadie en su sano juicio coge ropa limpia y se la pone encima de la sudada. ¿Por qué? Porque de una vez va a ensuciar la ropa que estaba limpia. Entonces, así mismo, tú y yo, si queremos llevar un cristianismo que nos lleve a vestirnos con ese nuevo hombre,
tenemos primero que quitarnos esa vestidura vieja, lavar nuestro cuerpo de todas esas cosas que esa vestidura vieja dejó en nuestra vida, y entonces revestirnos de esa nueva vestidura que Cristo nos mostró, para mostrarnos como esa persona que es un santo, como un escogido de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer todo eso? El verso 16 lo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para yo poder ser limpio y despojarme de esa vestidura vieja, tengo que ser lavado por el conocimiento de la palabra de Cristo, abundando en cada uno de nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, en otras palabras, hermano, si queremos tener una vida íntegra delante de Dios y ser vestidos con esas nuevas vestiduras, ser moldeados por la dirección del Espíritu Santo, tú y yo simplemente tenemos que ir alimentándonos cada día más y más de la palabra, exhortándonos unos a otros, que no te dé vergüenza ver a tu hermano en pecado y tú venir a ir a reprenderlo, porque bíblicamente Dios te está mandando a ti a que tú vayas a reprender a tu hermano cuando tú le encuentres una falta. Y lo grande es, como dice, exhortándonos también unos a otros, porque no esperes solamente que tenga una falta. La exhortación no viene cuando tiene una falta. Aún cuando tú ves a tu hermano que se está enfriando, aunque tú no lo ves falta, ve y amonesta al hermano, ¿qué es lo que te está pasando? Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar al Señor de corazón. O sea, no te quedes solamente a ver que tu hermano se está descarriando completamente para tú empezar a amonestarlo. Desde el momento que tú veas que puede haber una causa para empezar a enfriarse, ve a tu hermano y amonéstale, exhórtale para que acerque más al Señor, para que así no se vista nuevamente de esas vestiduras viejas, sino que siga con las vestiduras de un escogido de Dios. Y como dice al final, y ya sea que todo lo que tú vayas a hacer, sea de palabra o de hecho, tiene que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, por medio de Él. O sea, en otras palabras, conozco más de su palabra, y cuando conozco su palabra, la empiezo a aplicar por medio de Jesucristo para la gloria del Padre. Amén. Vamos a orar.